Gracias, televidentes de las redes sociales Rotan Hable Claro y televidentes de RHCTV, Canal 26. Nos encontramos con el historiador licenciado Fernán González. ¿Qué repercusiones puede tener Centroamérica y todos los países con esta guerra de Rusia y Ucrania? Que sea el profesor que nos amplíe un poco más. Sí, buenos días. Bueno, mire, cualquier situación a nivel mundial convulso, tragedias, por ejemplo, cuando han habido desastres naturales, ¿verdad? Generan efecto en el mercado. Y mucho más cuando son situaciones de guerra, como es lo que estamos viendo ahorita entre Ucrania y Rusia, que ya desde antes, es decir, esto ya se miraba venir, ¿ya? Y desde antes de que se diera la invasión que ha hecho Rusia sobre Ucrania, se nos había disparado el precio del combustible. Aquí lo sabemos muy bien, ¿verdad? Porque desde hace ya un tiempo el galón de combustible supera los 100 lempiras. Entonces, ¿qué repercusiones? Pues principalmente esas, el asunto de mercado. Y las guerras, esos son, las guerras prácticamente de que la humanidad es tal, cada vez que ha habido guerra ha sido por mercado, por posesiones, por poder, ya por riqueza. Y entonces el temor que tenemos es que se dispare mucho más el precio de los combustibles al extremo que se puede volver ya hasta imposible obtener combustible. Si la situación de guerra sigue en aumento, que ya se habla de algunas posibles conversaciones entre el presidente de Ucrania y de Rusia, ¿verdad? Entonces da alguna esperanza de que la situación no continúe. Um, Desde que ya se mencionaba que venía esto de la invasión sobre Ucrania, las principales bolsas de valores en el mundo se dispararon y los precios de productos se fueron arriba, incluido lo que yo he dicho, lo del petróleo. ¿Qué otras repercusiones puede tener? El asunto de que se descontrolan los mercados internacionales, a lo cual, aunque sea poco, pero tenemos algo para exportar. Honduras exporta para Europa, ¿verdad? Pero al haber convulsión en Europa, los mercados se descontrolan. Y una cuestión de los mercados, pues, es que hay bastante especulación. A veces la situación no es tal, no llega a tales niveles, pero conviene a cierto sector de producción. Son dos extremos, ¿verdad? Los que producen y los que consumen. Conviene que haya esas fluctuaciones porque entonces se mueven los precios. Claro que aunque la guerra sea al otro extremo del mundo, tiene repercusiones de mercado para países con economías tan débiles como la nuestra. Entonces, por supuesto que hay preocupación. Profesor, entonces pues, no sería como se ha manejado esta situación, que es por la afiliación a la OTAN de Ucrania, y eso pueden instalar a Sí, Estados Unidos bases cercanos a Rusia, y que sí. es eso lo que están peleando, que no sea parte de la OTAN. Ucrania. Bueno, ese entonces es el origen por qué Rusia invade Ucrania. Mire, Ucrania no significa una amenaza, el país solo no significa ninguna amenaza para Rusia. Ucrania no tiene ni la décima parte del potencial armamentista ni económico que tiene Rusia. Aunque Rusia anda bastante mal en economía ahorita, pero Rusia es toda una gran potencia en comparación con Ucrania. Entonces, ¿por qué la invasión con Ucrania? Bueno, pues dos cosas ahí. Ucrania ha tenido ya desde hace un tiempo, ya varios años, desde que se da el golpe de Estado en el 2014, se arrecia eso de una lucha interna, ucranianos contra rusos dentro de Ucrania, ¿ya? Y entonces, ¿qué dice Putin? Es una de sus posturas, que ha venido en apoyo a los rusos que están dentro de Ucrania, al grupo separatistas que están dentro de Ucrania y que luchan contra el gobierno de Ucrania. Pero la otra postura es la que usted menciona. Ucrania no es parte de la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que fue ya tiene casi cerca de 70 años esta organización, que se arma esta organización buscando frenar cualquier amenaza que Rusia pudiera tener sobre países europeos. Ya llega a 30 países miembros de la OTAN. No, todavía no son miembros Suecia, no son miembros Georgia, no son miembros Ucrania, pero que están dentro de eso. Entonces, ¿qué pasaría si Ucrania se adhiere a la OTAN? Entonces, existe la posibilidad de que se instalen bases militares fuertes ahí. Por ejemplo, bases de misiles,
que es uno de los temores que se ha manifestado por parte de Rusia, y entonces si se instalaran bases con misiles, facilito habría ataques contra Rusia, ¿verdad? ¿Por qué la OTAN no interviene en esto hasta ahora de manera frontal, como sí lo hizo en otras partes del mundo donde hubo conflictos? La antigua Yugoslavia, por ejemplo, ¿verdad? Porque Ucrania no es parte de la OTAN, por eso no intervienen de forma directa. Um, Como yo le mencionaba, ya se hablan de posibles pláticas y ¿qué es lo que ha dicho el presidente Putin? Que se reúnan en Bielorrusia. Ucrania se opone porque Bielorrusia está con Rusia, pues sería platicar en terreno del enemigo. Entonces el presidente de Zelensky ha mencionado hacer pláticas en otro lugar. Podría ser Francia, por ejemplo, que ya Macron, el presidente Macron, hace 3 semanas, sosteniendo pláticas con Putin, hubo estos acercamientos queriendo evitar el conflicto y Putin había dicho, no, no atacaremos Ucrania, y al final sí lo hizo, ¿verdad? Entonces, la principal amenaza, la principal postura que tiene Rusia es por lo que se pudiera convertir Ucrania en una amenaza militar contra Rusia, apoyados por la OTAN y principalmente por Estados Unidos, que es el principal socio de la OTAN, pues. Profesor, al ver esta situación de donde le presta apoyo Norteamérica a Ucrania, donde otros países también están mandando refuerzos para blindar sus fronteras y seguir blindando ese país, ¿cree usted que estaríamos en una posible guerra entre potencias realmente? Bueno, mire, esa posibilidad no se puede descartar. Cuando inicia la Segunda Guerra Mundial, Hitler en algún momento mencionó que no estaban dispuestos a una guerra, y ya ve usted como si ellos son los que invaden Polonia y da inicio a la Segunda Guerra Mundial. ¿Y cuál fue su excusa? Entre una de las excusas, rescatar los territorios de Alsacia y Lorena que habían quedado en parte de Francia, ¿verdad? En aquellas guerras de 1800 y a finales de los 1800. Como posibilidad no se puede descartar que no queremos, por supuesto. El mundo no está para una tercera guerra mundial. Es tanto el armamentismo que hay que vendría una destrucción prácticamente total. Pero mire, en el 2020 el gobierno norteamericano mata a un general Suleimán de Irán y se decía que venía la tercera guerra mundial porque Irán apoyada por Rusia y no pasó nada. Ya, y estando Trump de presidente, por supuesto, de Estados Unidos. Entonces hubo un temor, viene la tercera guerra mundial porque va a haber respuesta de Rusia, va a haber respuesta de China, y no pasó más, se quedó ahí. Pero los precios en el mercado se dispararon. Yo podría pensar que por ahí va la cosa en esta vez, que quede hasta ahí, pues, y que no se dé esto. Pero, como le digo, adivinar no puede uno, nada más observar el panorama y suponer que tomar antecedentes, pues, lo que ha pasado antes y basarse en eso. Si llegara Rusia a dominar completamente Ucrania, posiblemente sí hay una respuesta de la OTAN, porque entonces hay un avance de Rusia sobre Europa. Eso también mueve la situación con China. Si llegara Rusia a dominar Ucrania, no nos extrañaría que China continental haga lo mismo con Taiwán. Que China siempre ha dicho Taiwán, la isla de Taiwán, la República de China en Taiwán es de China. Siempre lo ha dicho, ¿verdad? Y entonces sí podría intensificarse la situación. ¿Qué nos toca a los que miramos desde lejos, pero que podríamos ser afectados enormemente? Esperar que las aguas se calmen y que no lleguemos a esos extremos, porque para Honduras sería catastrófico. Una economía deprimida completamente. Imagínense qué pasaría entonces si los mercados se cierran. Lo que sí está cierto, profesor, que a grosso modo, tarde o más temprano que nunca, tendremos los precios de los carburantes mucho más arriba por la situación actual. Eso es, aunque, como le digo, son mercados especulativos. Pudiera ser que para evitar una crisis mundial se ordene después elevar la producción, porque así se juega esto, ¿verdad? La OPEP, que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la principal organización petrolera del mundo, maneja la producción
hasta ciertos puntos, ¿verdad? Pudiera ser que para evitar esta crisis económica mundial se dispare la producción y se estabilizaran los precios. Pero ¿hasta qué precio? Para nosotros sería siempre caro si acaso quedaran 100 lempiras el galón, ¿verdad? Pero sí, entonces es terrible, todo lo que, a pesar de las formas alternativas que ya existen de energía, todavía el mundo se mueve por petróleo lastimosamente porque es un gran mercado, pues, por eso es que se mueve así. Y entonces, claro que estamos expectantes con eso porque si se dispara esto, la economía nuestra se termina de hundir y no sabemos qué puede pasar entonces.